El universo cree que el miedo es una reacción a la muerte. Se equivocan. El verdadero miedo nace cuando te encuentras con alguien que ya ha muerto 1000 veces en vida y todavía sigue de pie. Imagina a un hombre cuyo cuerpo es una prisión de agonía constante. Cada paso es un cuchillo, cada aliento es fuego. Ahora, imagina a ese hombre frente al trono del Imperio Krell, una raza que ha erradicado el dolor físico de su genética hace milenios. Los Krell no temen a nuestras armas, temen lo que nos hemos vuelto para sobrevivir a nuestra propia biología. Esta es la historia de cómo Elias Thorne, un humano defectuoso, se convirtió en el nombre que los alienígenas susurran con terror en los confines de la galaxia. No se convirtió en un monstruo por elección, sino porque el dolor crónico le quitó la capacidad de sentir miedo. Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar no es una historia de heroísmo, es una lección sobre por qué nunca debes acorralar a un hombre que ya vive en el infierno. Elias Thorne no era un soldado de élite. Era un paria. En el año 2340, la humanidad había alcanzado la perfección genética para casi todos, excepto para los remanentes. El dolor crónico de Elías era un error de nacimiento, una falla en su sistema nervioso que los médicos de la Tierra llamaron el ruido eterno. Mientras el resto de la humanidad se expandía por las estrellas como dioses dorados, Elías vivía en los niveles inferiores de las estaciones mineras, consumiendo supresores que apenas funcionaban. Su cuerpo era un mapa de inflamación y fatiga. Para la Federación Terrestre, Elías era un gasto, una carga logística. Cuando el Imperio Krell atacó la colonia fronteriza de Suntory Tram, la Federación no envió naves de rescate para los enfermos. Simplemente evacuaron a los útiles y dejaron atrás a los defectuosos. Elías fue abandonado en una celda de detención, esperando que el bombardeo orbital terminara con su agonía de una vez por todas. Pero el destino tenía un plan mucho más cruel y oscuro para él. Cuando las puertas de la prisión se abrieron, no fue un equipo de rescate humano lo que entró. Fueron los Krell. Criaturas de 2 metros, con piel de obsidiana y ojos que procesaban la realidad en frecuencias de puro orden lógico. Los Krell eran seres que habían alcanzado la trascendencia sensorial. No sentían fatiga, no sentían miedo, y sobre todo, no sentían dolor. Para ellos, el dolor era una ineficiencia primitiva eliminada hace eras. Al ver a Elías encogido en el suelo, temblando por un brote de fibromialgia severa, los soldados Krell sintieron algo parecido a la curiosidad científica. Pensaron que era un espécimen roto que emitía señales de socorro inútiles. Lo llevaron a su nave insignia, la Lanza de la Verdad, no como prisionero de guerra, sino como una curiosidad biológica. No sabían que estaban subiendo a bordo una bomba de tiempo psicológica. El comandante Krell, Baxen, observó a Elías y dio una orden simple: estudien este error de la naturaleza. Descubran por qué sigue funcionando a pesar de estar colapsando internamente. En los laboratorios Krell, la tortura no es un acto de sadismo, es una calibración de datos. Querían medir el umbral de resistencia de la especie humana. Aplicaron descargas neuronales que habrían vuelto loco a cualquier soldado entrenado. Pero con Elías, algo extraño sucedió. Cuando las ondas eléctricas perforaron su sistema nervioso, Elías no gritó. De hecho, soltó una carcajada ronca y seca que heló la sangre de los científicos alienígenas. Su sistema nervioso ya estaba tan sobrecargado por el dolor crónico diario, que los estímulos externos de los Krell eran como gotas de agua en un océano de fuego. «Eso es todo lo que tienen», susurró Elías con los dientes apretados. Los Krell estaban desconcertados. Su ciencia dictaba que cualquier ser vivo debía rendirse ante tales niveles de estrés. Elías, sin embargo, los miró con ojos llenos de una furia fría. El dolor que ellos intentaban usar como arma era su estado natural de existencia. Los torturadores empezaron a sentir una incomodidad que no podían explicar. La presencia de Elías era un recordatorio de algo que habían olvidado:
la voluntad pura, Baxen, el comandante, decidió interrogar a Elías personalmente. ¿Cómo es que no te quiebras?, preguntó a través del traductor universal. Elías, atado a una silla de metal que vibraba con energía, levantó la cabeza. Su rostro estaba pálido, sudoroso, pero sus ojos estaban fijos. Ustedes borraron el dolor de sus vidas, dijo Elías con voz débil pero firme. Creen que eso los hace fuertes. Pero los hizo débiles. Yo me despierto cada mañana sintiendo que mis huesos son de cristal y mi sangre es ácido. He negociado con el dolor cada segundo de mi vida desde los 10 años. Lo que ustedes me hacen es ruido de fondo. Ustedes son aficionados en el arte de sufrir. Por primera vez en la historia de su imperio, un Krell sintió una punzada de algo que no era lógica, era la duda. Si este humano, un error de su especie, podía ignorar su tecnología de interrogatorio más avanzada, ¿qué podrían hacer los humanos sanos? Elías se dio cuenta del miedo de Baxen y decidió alimentarlo. Elías sabía que no sobreviviría mucho más en ese laboratorio, no por los Krell, sino porque sus medicamentos se habían agotado y su cuerpo estaba entrando en un colapso sistémico. Pero en ese estado de hiperalgesia, sus sentidos se agudizaron. El dolor crónico a menudo viene acompañado de una sensibilidad extrema al entorno. Elías podía escuchar el zumbido de los reactores de la nave, sentir las vibraciones de los guardias acercándose por el pasillo mucho antes de que aparecieran. Aprovechando un descuido durante una prueba de escaneo, Elías utilizó un fragmento de una sonda rota para cortar sus ataduras. No fue un movimiento elegante de ninja, fue un proceso agónico y lento, empujado por una adrenalina que solo alguien acostumbrado a vivir al límite puede generar. Cuando los guardias regresaron, no encontraron a una víctima. Encontraron una habitación vacía y un rastro de sangre que se dirigía hacia los conductos de ventilación. El hombre que apenas podía caminar estaba ahora suelto en la nave más avanzada de la galaxia. Durante las siguientes 72 horas, Elías Stone se convirtió en una leyenda urbana dentro de la lanza de la verdad. No atacaba de frente. No tenía la fuerza para eso. En su lugar, saboteaba los sistemas de soporte vital, cortaba la iluminación y dejaba mensajes escritos en las paredes con el refrigerante de las máquinas. Los Krell, que dependían totalmente de la tecnología y el orden, entraron en un estado de pánico colectivo. No entendían cómo un ser tan herido podía seguir moviéndose. Elías usaba el dolor como una brújula, se escondía en los lugares más calientes y ruidosos de la nave, áreas donde los sensores Krell no buscaban porque asumían que ninguna forma de vida podría soportar el malestar. Pero para Elías, ese malestar era familiar. Era su hogar. Comenzó a cazar a los soldados aislados, usando la oscuridad y su conocimiento del sufrimiento para infligirles un terror psicológico que los Krell no tenían defensas para procesar. Los informes empezaron a llegar al alto consejo del Imperio Krell. Un solo humano, desarmado y moribundo, había paralizado una nave de guerra con 5.000 soldados. El rumor se extendió, los humanos no eran presas fáciles. Se decía que tenían una reserva oculta de energía que se activaba a través del sufrimiento. Los Krell empezaron a llamar a Elías el eco del dolor. El miedo se volvió viral. En las estaciones espaciales Krell, los soldados empezaron a cuestionar su propia invulnerabilidad. Si un humano roto podía hacer esto, ¿qué pasaría si la Tierra enviaba a un ejército de hombres que no sentían nada? Elías, mientras tanto, estaba en las sombras, su cuerpo fallando pero su mente más lúcida que nunca. Había comprendido que su debilidad era, en realidad, su mayor ventaja competitiva. En un universo de seres perfectos y blandos, Elías finalmente llegó al puente de mando. No llevaba armas de fuego, solo una granada de sobrecarga que había robado de la armería. Estaba pálido, sus manos temblaban violentamente y apenas podía mantenerse en pie. Baxen lo esperaba, apuntándole con un rifle de plasma. «Ríndete, humano».
Estás muriendo. Puedo verlo en tus signos vitales, dijo Baxen. Elías sonrió, una mueca llena de sangre y desafío. Por supuesto que estoy muriendo. Todos morimos. Pero yo he aprendido a vivir mientras muero. Ustedes, en cambio, morirán la primera vez que sientan un verdadero rasguño. Elías no activó la granada para matar a Baxen. La activó para destruir el núcleo de comunicaciones de la nave, enviando un mensaje a todo el Imperio Krell, un registro de sus propios gritos de dolor mezclados con su risa de triunfo. Les mostró que el dolor no era una debilidad, sino el combustible de la voluntad humana. La nave no explotó, pero quedó a la deriva, con sus sistemas de combate inutilizados. Elías Torne fue encontrado meses después por una patrulla humana en una cápsula de escape, apenas con vida, pero con una mirada que nadie se atrevía a sostener. El Imperio Krell firmó un tratado de no agresión con la humanidad apenas una semana después del incidente. No por respeto, sino por un terror profundo y ancestral. Aprendieron que los humanos son la única especie que puede convertir su agonía en un arma. Hoy, en las academias militares de la galaxia, se estudia la historia de Elías Torne. No como un ejemplo de táctica militar, sino como una advertencia. Si ves a un humano que parece débil, que parece quebrado y camina con dificultad, ten cuidado. Porque ese hombre ha sobrevivido a batallas internas que tú ni siquiera puedes imaginar, y si decide que tú eres su próximo objetivo, no habrá lugar en el universo donde puedas esconderte del hombre que ya no tiene nada que perder.